Muy bien, muy buenas noches al selecto grupo que me acompaña esta noche en la presentación de esta charla. Déjame hacer chiquita nada más la ventana y ya estamos. Bien, esta noche les voy a hablar de otro tema medio, ¿qué te puedo decir? No quisiera usar la palabra exótico, ni tampoco peculiar. Son esas esquinitas, esas joyitas que de repente uno se encuentra dentro de la filatelia, inclusive para gente que llevamos décadas en esto y que de repente nos topamos con algo que no teníamos la idea de que existía. Y ese caso se dio ahora cuando recibí, que fue hace como poco más de un mes y medio, eh, de la revista de American Philately, de la American Philatelic Society, de agosto, y venía este muy interesante artículo del transporte de correo por el Orient Express y ponía la fecha de 1883 a 1898 y me pareció sumamente interesante porque otra vez, como en aquellas charlas que di sobre el correo en el apartheid de Sudáfrica o el correo desde el hielo donde hay cosas que no sabíamos que existían, este fue uno de sus casos. Entonces, esta charla va a estar basada principalmente en este artículo. Esta es la página de arranque del artículo que este matrimonio nos presentó, Ute y Elmar Tor, y que se publicó, como ya les dije, en la revista del American Philatelist de agosto de 2004. Eh, a mí esto me encanta porque, y sobre todo cuando tengo que presentar una charla, porque es la perfecta excusa para hacer la tarea de investigar un poquito más allá de esas 8 páginas que se presentan en la revista y tratar de escudriñar un poco más qué hay atrás dentro de este tema y tratar de presentar algo más completo. Y eso es lo que voy a hacer esta noche. Entonces, eh, no creo que a ninguno de nosotros nos resulte desconocido eh, cuando se habla del Expreso de Oriente, del Oriente Express, ¿de qué estamos hablando? En algunas publicaciones o en algunos medios de turismo siempre se ha clasificado al viajar en el Oriente Express como el rey de los trenes. Y este caché se logró por dos situaciones. La primera por la ruta, que era básicamente atravesar Europa de lado a lado. Y la segunda por un libro que resultó muy famoso en su época, que fue El asesinato en el Expreso de Oriente, que escribió la gran escritora de libros de misterio y de crimen, Agatha Christie. En este caso, este es el origen de la fama que ha ganado ese Oriente Express a través de los años. Este libro, esta es la primera edición, la que estamos viendo en pantalla. Ahí le estamos viendo inclusive hasta el precio, 7 chelines y 6 peniques. Ahorita no tengo idea de lo que pudiera valer una primera edición de ese libro, pero esto es lo que estaba en las librerías en su momento en el año de 1934, cuando se publica finalmente. Eh, se hizo aún más famoso en el año de 1974 cuando salió una película bastante bien realizada con grandes estrellas de la época, Sean Connery, eh, John Gielgud, Ingrid Bergman, que hasta ganó un Oscar como actriz secundaria, Albert Finney, en fin, pura, pura, pura estrella, y que creo que se logró bastante bien. Y esa película yo creo que a mí me generó, aparte, una curiosidad y una predilección o no amor, pero un gusto por el tema del Orient Express.
Se volvió a hacer otra película en el año 2017, si no me falla la memoria. Esta película, desgraciadamente, yo la tengo que comparar con la de 1974, que para mí resultó mucho mejor. Esta inclusive estuvo nominada para algunos Óscares técnicos, eh, pero a mi modo de ver no le llega a la que se filmó en 1974 y no se apega tanto a la trama original. Tratan de hacerla un poquito más contemporánea para las sensibilidades actuales. No contento con esto, también se hizo una miniserie en el 2001, también el mismo asesinato en el Express de Oriente, y por si fuera poco, hubo otra serie más dentro de la serie de la BBC de Agatha Christie, dedicado al asesinato en el Oriente Express en el año 2010, creo que es. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque eh, yo les comenté hace un momento que para mí tenía un significado especial el Expreso de Oriente, y es por esto, en los años 80, después de graduarme de la universidad, este soy yo, este, quise celebrarlo y tuve la oportunidad de hacerlo también atravesando Europa en 6 semanas, yendo desde Escocia hasta Estambul, hasta Constantinopla. Este viaje no fue obviamente directo, porque yo lo hice zigzagueando y no era en tren, usé carro, yo manejé una parte, inclusive manejé en Inglaterra y Escocia, eh, parte en tren y parte en avión, pero una pequeña parte de ese viaje la hice en el Expreso de Oriente que funcionaba en esa época, que no es el glamour que se ve en la película, ni el que luego se manejó cuando recrearon el Orient Express ya años posteriormente. Este era el Orient Express. Aquí lo vemos, siento que esto es saliendo de París. Pero esto fue el motivo por el cual se publicó ese artículo en el American Philatelist, estas etiquetas, y esto es lo que vamos a ver esta noche y vamos a dejar registrado en la biblioteca de mi oficina para el futuro y para ilustrar a quien quiera saber un poco más sobre estas bastante raras etiquetas del Orient Express. Este mapa nos muestra claramente el periodo clásico del Orient Express, y cuando hablamos de esa ruta de París a Constantinopla, eh, tenemos que entender que no nada más fue una sola ruta. Aquí en café o en ese color beige fuerte, podemos ver la ruta o las opciones de ruta que existieron en el Expreso de Oriente original, que ahorita les voy a dar historia de todo eso. Una ruta por otro Expreso de Oriente que manejó una compañía que le hizo la competencia, que es la que vemos en verde, y otra futura que es la que vemos en amarillo. Esa fue la que me tocó a mí usar muchísimos años después. Esta es una vista de Constantinopla. Constantinopla siempre fue importante desde el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, para pocas palabras. Y lo que estamos viendo aquí es el Cuerno de Oro. Esa entrada de mar, eso que vemos, es lo que hacía muy valioso a Constantinopla, luego a Estambul, porque era un puerto natural. Esto está tomado desde la parte de Constantinopla, y la parte que se ve enfrente es la parte de Galato. Esa parte de enfrente sigue estando en Europa, aquí no se cruza el Bósforo, simplemente se cruza esa entrada de mar, y esa parte, esa área de Galata,
Es ahí donde estaban todos los europeos. Los turcos, los musulmanes, estaban acá en el área de Constantinopla, en el área de Istambul, y los europeos prefirieron desde la época de los comerciantes venecianos instalarse del otro lado del Cuerno de Oro, en Galata. Bien, entonces aquí tenemos otra vez de nueva cuenta al tren. Esta es una recreación para que ustedes se den cuenta del parteaguas que fue para el tránsito de la época en tren, el viajar en el Oriente Express de aquella época. Esto es el Salón Fumador del Expreso de Oriente, una recreación obviamente. Y este es el salón comedor. Este sí es una foto, mm, eh, no es una versión artística, esto es realidad del salón comedor. Y ahí estamos viendo la formalidad que tenía el acudir a cenar a ese salón comedor. En las noches, ahí lo estamos viendo a los pasajeros acudir de etiqueta. Ahorita ir en chanclas, en shorts y en camisetas, no te dice nada. En aquella época era formal, era prácticamente de gala ir a cenar en el salón comedor de este tren. Y ahora estamos viendo lo que era un camarote. Este ya está preparado con la cama para dormir, obviamente, esta se plegaba, pero a lo mejor a primera vista a nosotros no nos parece nada lujoso, nada extraordinario, pero para la época en la que estamos hablando, el tener ese lavabo, esa agua ahí corriendo, caliente y fría, eh, a la mano, esa lámpara y esa privacidad eh, esos camarotes en madera, pues sí era el pináculo del lujo para esa época y pues se sentía que no había nada superior a esto en ese momento. Tan era considerado de lujo que llegó a llevar a gentes y a personajes de la realeza como huéspedes dentro de esos camarotes que ustedes vieron. Entre ellos el rey Leopoldo II de Bélgica, de mal recuerdo, al rey Ferdinand de Bulgaria, que entre paréntesis era paranoico de que lo asesinaran y nunca salió de su camarote, siempre le tenían que llevar de comer y todo ahí al rey de Bulgaria porque estaba temeroso de que alguien lo asesinara. E inclusive el zar Nicolás II de Rusia llegó a viajar en el Expreso de Oriente. Si tocamos ahora el tema de personajes famosos, pues podemos empezar por León Tolstoy. Eh, su fama, su fama es La Guerra y la Paz, Ana Karenina, en fin, si no es el mayor escritor ruso de que se tenga memoria. También tiene su lado de infamia, en donde la espía francesa Mata-Hari también le tocó viajar en el Oriente Express en algún momento. Josephine Baker, una bailarina o más corista, en el buen sentido de la palabra, que hizo gran fama en los años 30 en Francia. También fue pasajera del Oriente Express en su momento. Para hablar de ballet, pues nada menos que tenemos a Nijinsky, no me acuerdo su primer nombre, pero Nijinsky es probablemente el bailarín de ballet masculino más famoso en toda la historia.
a Marlene Dietrich, quien no la recuerda. Y no estoy hablando aquí de Peter O'Toole, estoy hablando del genuino Lawrence de Arabia, de T.H. Lawrence. También fue pasajero en el Orient Express en algún momento, regresando a Inglaterra o yendo a Egipto. No quiero aventurar, porque pues, no he leído su biografía, pero indudablemente la que le dio fama a, al Expreso de Oriente, no fama en ese momento, sino que lo grabó en el tiempo y le creó ese allure que todavía persiste, es sin duda Agatha Christie, quien viajó en dos ocasiones en el Oriente Express. En una de ellas, se toparon con un deslave y estuvo 2 días, esperando a que lo despejaran antes de poder continuar. Se dice que escribió parte de la novela ahí. No creo que sea cierto, pero bueno, lo importante es que sí la inspiró para escribirlo. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Empezó con esta compañía, la Compañía Internacional de Wagons Leeds. ¿Qué es Wagon Leeds? Eso significa en castellano vagón cama. Entonces era la Compañía Internacional de Vagones Cama del Grands Express Europeans, de los grandes expresos europeos. Fue idea de esta persona, George Nagelmakers, era de nacionalidad belga, muy visionario. La crea en 1872 y tuvo gran éxito en introducir esos vagones cama dentro de la red de trenes de pasajeros europeos. Y obviamente ninguno alcanzó la fama que llegó a alcanzar el Oriente Express. Esto lo pudo hacer él, al ser belga, consiguiendo el apoyo económico de un socio capitalista que pudo apoyarlo en esa empresa, y estamos hablando del rey Leopoldo II. Él era el socio principal de esta Compañía Internacional de Wagons Leeds. No les sé decir si este Wagon Leeds, algunos recordaremos Wagon Leeds Cook. Yo llegué a viajar con ellos en alguna ocasión. No sé si Wagon Leeds Cook es la fusión de esta compañía con Thomas Cook en su momento, y no sé, eso ya estamos hablando de un tema ajeno a esta charla. Entonces no voy a especular sobre si fue herencia o no de esta compañía, pero en fin, el nombre suena familiar. El Expreso de Oriente parte por primera vez de París con destino a Constantinopla el 5 de junio de 1883, y esta es una foto. Ahí vemos el nombre de la compañía completo en el vagón, atrás de esos tripulantes, en el segundo vagón de la fotografía. Estamos hablando de 3.100 kilómetros en 4 días, o sea, había que pasar 4 días en el tren, eh, en el mejor de los casos. Salía del Gare de l'Est en París para llegar a Sirkeci en Constantinopla, que era la estación de trenes en el lado turco, en el lado de Constantinopla, justo cruzando el puente en el Cuerno de Oro del lado de Pera, que así se llamaba la zona justo del otro lado del Cuerno en Galata. Tenía o tuvo espacio para 40 pasajeros, y la compañía o Wagons Leeds tenía firmado contratos que le permitían transportar correo como otras compañías ferroviarias de la época. Entonces, eso le permitía llevar esas valijas, esas sacas de correo. En un principio, cuando estábamos hablando del arranque, eh, no era el tren que salía de París, no era el tren que llegaba a Constantinopla. Había que hacer una parte en barco
como vamos a ver ahorita en un mapa, o había que hacer una parte en diligencia, porque no fue hasta el año de 1888 que la vía férrea de Sofía a Constantinopla se completó y permitió llegar a Constantinopla sin bajarse del tren. Por eso en este año de 1888 podemos tomarlo como un inicio del periodo clásico del Expreso de Oriente. Y este es el mapa que les decía. Aquí vemos donde salía de París, seguía esta ruta, pasaba por Viena, pasaba por Budapest. En un principio este recorrido era el más corto, llegando a Bucarest en Rumania y a Varna la costa del Mar Negro, y de ahí tomar un ferry a Constantinopla. Cuando por fin se pudo terminar este último tramo, ya se pudo abrir esta ruta de Budapest a Belgrado, en Serbia, en lo que hoy es Serbia, Sofía y Constantinopla. Ese es el Oriente Express clásico, tradicional. Pero sin embargo, hubo otro Oriente Express que salía de Berlín y llegaba a Constantinopla. Había otro que salía de Londres para empatar con el tren saliendo de París, y había otro que salía de Bruselas para empatar en la ruta antes de llegar a Viena. Entonces, no solamente estamos hablando de una sola. En un principio podemos hablar de estas rutas. De 1883 a 1895 existió esta ruta, que era, como les decía, París, y ahí vienen, vean ustedes, si lo quieren leer, Múnich, Viena, Bratislava, Budapest, Bucarest. Aquí uno se tenía que embarcar y llegaba a Constantinopla 3 o 4 días después, y este tren partía 1 o 2 veces por semana, dependiendo, supongo, la temporada o la época en que les tocó de estos años. Otra ruta, la ruta 5, hacía lo mismo. Esta sí se iba por Belgrado, hasta Belgrado, pero en Sofía había que pasar a una diligencia para recorrer los 280 kilómetros que la separaban de Nice, y de ahí continuar en otro tren hasta Constantinopla. Y si uno prefería agarrar esta ruta, perdón, iba a requerir de 6 a 7 días en lugar de 3 o 4. Cuando ya se abre en 1888 la ruta completa, ahora sí, vámonos de París, Viena, Budapest, Belgrado, Sofía, Constantinopla. Empezaron con uno por semana, le subieron a 2 por semana, en el año de 1900 ya eran 3 por semana, y después de 1912, 4 veces por semana. Hubo este otro Orient Express, que era la ruta 7, pero esta salía de Berlín. Llegaba a Budapest, Belgrado, Sofía y Constantinopla. Este tardaba 53 horas desde Berlín hacia Berlín, y desde Berlín 62 horas. Ahora sí, entonces ya que sabemos del Orient Express, ¿qué son estas etiquetas? Estas son, ni siquiera podemos llamarles cinderelas. Estas son simplemente etiquetas promocionales. El periodo de uso que conocemos es entre 1883 y 1898, y fueron usadas por varias oficinas postales, no solamente la turca. Recordemos que Constantinopla era una ciudad muy cosmopolita, y todas las potencias europeas tenían sus oficinas postales para atender correo, y eh, correspondencia que lleva esta etiqueta se conoce desde la oficina postal alemana, desde la oficina postal inglesa o británica, de la austriaca,
Sin embargo, no se conocen de las otras dos oficinas que operaban en Constantinopla, como eran Francia y Rusia. De Rusia lo podemos entender, porque pues Rusia queda en otro sentido, o sea, no había que cruzar Europa para llegar a Rusia. Sin embargo, causa extrañeza de que no se conoce correspondencia de la oficina postal francesa en Constantinopla que porte estas etiquetas. Obvio decir que su uso no era obligatorio porque era simplemente propaganda, era hacerle propaganda al tren. Es por ello que resulta muy raro encontrarlo hoy en día. Estas etiquetas no se ven con frecuencia y de hecho yo hasta hace un mes y medio ni siquiera sabía de su existencia y eso fue lo que me motivó a sugerirle a Henry a esta charla como un tema interesante para mi oficina en Philatelic Society. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto no lo tocan los autores porque obviamente se trata de una hipótesis, pero yo creo que pudiera estar se- se- con suficiente peso o sensiblemente sustentada para que pudiera darse una explicación a ese uso intermitente dentro de esos años de esas etiquetas. Eh, Yo me atrevería a presentar esta hipótesis en cuanto a que estas etiquetas se colocaron aquí, en el Hotel Pera Palace. Este hotel era un hotel que en esa época era algo muy usual para las compañías ferrocarrileras, sobre todo para compañías ferrocarrileras que prestaban servicios de lujo, el tener hoteles de lujo donde recibir a los futuros pasajeros de los ferrocarriles que iban a viajar en sus trenes. Esto se ve muy, muy frecuente en Canadá, por ejemplo, con los hoteles Fairmont. Eh, pero este fue el caso del Hotel Pera Palace en Istambul. Bueno, de hecho, es enfrente, en el área del Pera, en Galat, que era el área europea. Y este era un hotel de lujo en donde en esa época los viajeros no tenían la prisa que tenemos hoy de llegar y esperar a hacer una conexión bajándonos del avión y en 2 horas subirnos al siguiente avión y llegar a nuestro destino. O si soy Mauricio, al siguiente destino y al siguiente destino y al siguiente destino. Pero bueno, en esta ocasión, bueno, en esta época, no en esta ocasión, el viajar era algo más pausado, era algo que se disfrutaba más. Entonces no era extraño que que personas estuvieran varios días en un hotel antes de subirse al tren, o inclusive si estamos hablando de que eran frecuencias que no eran diarias, pues tener dónde quedarse a esperar a que saliera el tren 1, 2 o hasta 3 días después. Estas son imágenes del hotel en su época. Yo de ese viaje que les hice referencia, yo lo terminé justamente en Istambul, en Constantinopla. Eh, y con todo propósito hice una reservación en el Hotel Pera Palace. Van a decir ustedes, bueno, qué espléndido. En la época que yo fui, en los años 80, era un hotel de 3 estrellas y le estoy haciendo un favor, porque el Hotel Pera Palace eventualmente cayó en el problema de que estaba en un barrio que decayó mucho en años después de los que estamos hablando, y la afluencia de su clientela normal dejó de ser la misma, y obviamente las tarifas y el mantenimiento del hotel
se vieron reflejados en una disminución de, pues, de los estándares de lujo. Yo en esa época, por supuesto que no tenía dinero. Si hubiera sido un hotel de lujo, yo no me hubiera podido hospedar en él, pero yo sí pude pasar 3 noches ahí, y simplemente el darse una ducha con agua caliente ya era un triunfo. Esa, volviendo al tema, esa etiqueta que vemos en el centro era la etiqueta que se le ponía a las maletas cuando llegaban, y estamos viendo ahí el sobre que había en cada habitación, pues si se necesitaba hacer correo. Y este era parte del servicio de la conserjería, del conserje, en donde ellos recibían correspondencia para huéspedes que estaban alojados o que iban a estar alojados en el hotel, y se les sellaba para marcar cuándo llegaba ese correo. Y aquí tenemos, no es un sello postal, es un sello de la conserjería del hotel. Pero eso nos da una idea de lo eficiente y lo que abarcaba ese servicio de ese conserje que estaba ahí para atender las necesidades de los huéspedes. Es por eso que yo creo que como lugar para hacerle promoción al Expreso de Oriente, no había mejor que el Hotel Pera Palace. Y entonces yo siento que yo como huésped pudo haber sido algo muy práctico el tener una carta, dársela al conserje, darle el dinero que se requería para pagar el porte, y ellos se encargaban de llevarlo a la oficina de correo adecuada, que ellos sentían que era la adecuada. Si yo era inglés, pues la llevaban a la oficina británica; si yo era alemán, a la alemana, en fin. Y eran en esa conserjería donde se ponían esas etiquetas, así como en su momento pusieron este sello de la conserjería. Y eso es una teoría, es una hipótesis mía. No hay elementos que hagan sentir que esto pudiera ser verdad, pero sin embargo se me antoja como algo lógico. En ese hotel, por supuesto, se alojó Agatha Christie. De hecho, me recuerdo que había una habitación que tenía su nombre, que fue donde se alojó. Ernest Hemingway, por supuesto, inclusive hasta se dice que parte de su obra de La nieve del Kilimanjaro fue escrita en ese hotel. Alfred Hitchcock, Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Jacqueline Kennedy, en fin, la lista es muy larga de celebridades y personajes famosos que se hospedaron en ese hotel. Si hablamos de políticos, la lista sería muchísimo más larga. Bueno, cierro paréntesis. Vamos a regresar entonces a las etiquetas. Existen en estos dos colores, el naranja y el negro. Y este es el primer caso. Tenemos una carta registrada, va dirigida a Beauclair, en Florida. Lo busqué en dónde quedaba, y es un suburbio de Jacksonville, Florida, en la actualidad. Un destino para esa época un tanto raro dentro de Estados Unidos. Eh, está fechada el 3 de diciembre de 1887, y se usó el correo inglés para enviar esa carta. Esta etiqueta amarra bien con los timbres. Entonces obviamente fueron cancelados ahí en la oficina británica, y ya el sobre ya llevaba esta etiqueta. Tengan ustedes en mente esa hipótesis que les estoy dando, donde esta carta llegó a la oficina ya con esa etiqueta de adherida. Entonces, como les dije, era la oficina postal británica. En esa fecha no estaba todavía abierta la, la ruta completa, entonces tuvo que ir por ferry a Varna, en Rumania, y llegó a Londres el 7 de diciembre, 4 días después. Bastante, bastante rápido, dadas las circunstancias. De Londres tuvo que cruzar a Liverpool para tomar el barco y cruzar el Atlántico.
Hay una marca de Nueva York que están viendo ustedes en el reverso del sobre del día 18 de diciembre, que son 11 días más tarde. El cruce era de 9 días. Esos 2 días perdidos por ahí, pues uno pudo haber sido de Londres a Liverpool para treparse en un barco o pudo haber sido esperar a que zarpara un barco a Nueva York. En fin, fueron 2 días adicionales. No viene una fecha de recepción en Florida, pero los autores del artículo estiman que pudo haber tomado entre 1 y 2 días por ferrocarril haber llegado hasta Florida. La tarifa es de 80 paras. Paras es la moneda en Turquía. Son 80 paras, lo que nos dice que es tarifa doble, y 40 paras adicionales porque estamos hablando de una carta registrada. Entonces, para pagar ese registro van los 40 adicionales, 120 paras. Aquí vemos otra. En este caso, fíjense que es un timbre inglés. Entonces, aquí probablemente el que le envió traía en su posesión timbres ingleses, porque no son timbres sobremarcados para uso en la oficina británica en Turquía. Entonces, este ya lo traía. Eh, y aquí vemos la etiqueta negra, que eso abre la puerta a otras conjeturas. Ahorita lo voy a tocar más tarde. Eh, Pero este caso donde se usa un timbre británico, quiero creer que la persona ya lo traía. También fue transportada por la oficina postal británica. La tarifa fue la de un penique para una carta postal. Y va a Bamberg, en Baviera, y la única marca de recepción que trae es la Bávara de B16, y no trae fecha, desgraciadamente. También tuvo que irse por Varna. Y luego hasta Múnich, y el resto del recorrido lo hacen por un ferrocarril local. Esta está bien interesante porque eh, ya está en 1888, eh, y se utilizó también la oficina postal británica, pero llevaba un timbre alemán. Es el mismo caso anterior. Sin embargo, aquí prácticamente los ingleses ignoraron el timbre alemán, y eh, ese 4 manuscrito fue la tarifa que se pagó, en donde ahorita les voy a explicar. Estamos hablando de 200 para. Eh, Aquí lo interesante es que uno de esos timbres va empalmado, va encima de la etiqueta del Expreso de Oriente. O sea, cuando llegó a la oficina, ya venía adherido al sobre, y seguramente yo siento que este timbre se lo pusieron, pues las personas que mandaron esta carta. Vamos a suponer otra vez que lo pusieron en ese papel. Se dejó un espacio para el timbre de la oficina británica, pensando que con un timbre iba a ser suficiente, y luego se colocó la etiqueta. Llega ya y se dan cuenta que se necesita más de un timbre, entonces se hace caso omiso al timbre alemán, se pone el timbre británico y se complementa con estos dos, y a falta de espacio, pues pegan este acá para completar el porte completo. Tengo que decirles que los 200 paras es 40 de la certificación, y aquí estamos 80 y 80, 160 es el peso del sobre, que debió de haber estado algo pesado. Aquí vemos este caso, eh, en donde se usó un entero postal. Aquí ya venía este sobre prepagado con dos peniques.
por lo que el servicio de registrado ya estaba cubierto con el propio sobre, con este entero postal, por lo que únicamente hubo que pagar el puro porte de correos con este timbre sobrecargado con los 40 paras y su etiqueta negra, por supuesto. Va a Surrey, en Inglaterra, por la oficina británica. Los 40 fueron para el pago de porte y los dos peniques pagan el registrado, eh, que viene impreso en el cierre, en la solapa, en la parte de atrás. Este es un caso también peculiar, bueno, no peculiar, pero distinto, porque estamos hablando de una tarifa muy baja, por lo que probablemente se trate de un impreso. Está fechado el 10 de marzo de 1887, va a Alemania en la parte de Rin-Palatin, pero para enviar esta carta se utiliza la oficina postal austriaca. Ahí está el timbre austriaco. El porte también está en paras, así que ahí no hay duda de que va con un porte muy, muy reducido. No son 40, son 10. Entonces, eso es lo que lo hace peculiar y puede ser que se trate de un impreso. Aquí inclusive hasta, digo, este scan lo saqué de la revista, así que no se puede apreciar bien, pero inclusive hasta parece como que se usó la etiqueta como sello de ese impreso, como para cerrar, como para lacrar lo que se envió. En fin, pero se fue por el correo austriaco. Fue un tránsito de 6 días. En estas fechas tenía que si se iba por tierra tenía que irse, recordemos, por diligencia, por coche. Por eso tardó tanto tiempo, por esos 280 kilómetros que tuvo que recorrer, entre Sofía y Niš en Serbia. Eh, Voy a creerle a los autores que dicen que es una tarifa correcta de 10 para, pero no aclaran si se trata de un impreso. Esta es una carta registrada de 1896, va a Berna en Suiza, y esta es manejada por la oficina postal alemana. Otra vez se le deja un espacio al timbre y se le agrega la etiqueta de promoción. Si le creen a la hipótesis que yo les digo, no resultó suficiente este timbre de un piaster, un cuarto, y se le tuvo que poner tarifa adicional, por lo que este extraño acomodo es el resultante. Los alemanes son muy precisos para saber qué cancelar y qué no cancelar, y, y no fueron tan laxos como los británicos, en el sentido de que cancelaban la etiqueta. Esta no, hicieron esfuerzo para que no se cancelara la etiqueta. Llegó eventualmente a Berna, a través de Múnich, y el sello de recepción es del 9 de julio, porque por lo tanto en 3 días ya estaba en su destino. Este es como se traduce la tarifa. Eh, Acordémonos que un piaster son 40 paras, entonces un cuarto son 40 más un cuarto, son 50, 60, 80. Son 40 del porte más 40 por el registrado, tarifa perfecta. Esta carta del 6 de septiembre va a Berlín. Curiosamente, esta carta, también manejada por los alemanes, se origina desde la dirección del Orient Express alemán. Estamos hablando del que va de Berlín a Constantinopla. Dirección der Orientalischen, no sé cómo se pronuncia esto, Bahnhof,
Bangen. Eh, y, y aquí se me hace peculiar que el acomodo de la etiqueta sea en este sentido horizontal y no vertical. Tal vez esta etiqueta no fue adherida, si mi hipótesis es correcta, en el Pera Palace, sino en la oficina del tren. Entonces eso pudiera explicar el por qué esta va acomodada en otro sentido y con otra lógica. En Budapest continúa la ruta alemana hasta llegar directamente a Berlín. Arribó el 9 de septiembre, 3 días. La tarifa está, como se los acabo de explicar, está correcta. Esta es una carta de 1890 Hamburgo que fue transportada por el correo turco o fue depositada al correo turco. Otra vez el caso de la etiqueta horizontal, acomodada horizontalmente. ¿Será que fue adherida en la oficina del Orient Express alemán? Porque también va a Alemania. Conjeturas, conjeturas. Eh, es una tarifa de doble peso, son 40 paras. Esta yo la saqué de un catálogo de subasta de Corinfila y esta se vendió en su momento por $2,830. Porque sí me aventé un clavado de buscar más piezas en línea para ver qué más había aparte de las que venían en el artículo, porque el artículo no traía ninguna pieza turca. Esta pieza sí es turca, sí, sí fue mandada por la oficina turca. Esta es otra pieza turca, esta sí trae la etiqueta naranja. eh, ahí no sé, mi hipótesis falla un poco, pero bueno, no se vendió y fue transportada por los británicos. Esta otra sí, 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 sí se vendió en el 2009 por $2,000. Es un entero postal que va registrado, por lo que hubo que agregarle ese timbre adicional de 40 pares. Y esta última es una negra, pero va vertical. Sigan ustedes haciendo conjeturas el por qué se puso vertical y no horizontal esta. Al igual que la que enseñé anteriormente, es un timbre británico, no es un timbre turco, o sea, no es un timbre que se vendió en la oficina británica en Constantinopla, en Istambul. Este ya lo traía la persona y se le agregó simplemente esa etiqueta. Es curioso también porque es medio penique y esa es una tarifa muy baja, muy baja. Entonces, pues no sé, pero a lo mejor eso justifica que se haya vendido en esa misma subasta por $2,800. Esta otra, fíjense, es el mismo caso donde se usa el timbre naranja de medio penique, pero en esta carta postal lleva dos. Esta se vendió, era un lote que contenía 3 piezas, esta era una de esas piezas, y las 3 piezas se vendieron justamente hace poco, en este año, por $2,245 con David Feldman. Y esta es una serie completa. Pues serie completa son dos timbres, el negro y el naranja, que se vendió por $350 en esa subasta. Aquí hay otra carta postal, en este caso turca. Se le borró a quien iba dirigido, pero sabemos que iba a París, entonces son buenas las posibilidades
de que haya sido transportado por el Oriente Express. Aquí ya estamos hablando de 1900, ya se habían agotado esas etiquetas de las que estamos hablando esta noche. Por eso ya no hay, ya no llevan. Sin embargo, podemos asumir que esta pudo haber sido transportada por el Oriente Express porque va dirigida a París. La tarifa de 20 paras es la correcta. Y esta fue ya para terminar, esta fue una que me encontré ahora que estaba buscando más etiquetas. Y es una carta del 5 de octubre de 1908 que va dirigida a Viena. Está manejada por la oficina austriaca, pero lo curioso es que trae otra etiqueta, esa de Express Brief. Express Brief, me corregirán, quiere decir en castellano carta express. Entonces, esa etiqueta de Express Brief es otra que pues tal vez cabría el espacio para investigar su uso. Pero aquí estamos viendo tres timbres austriacos. No sé si la cruz roja esa sea la versión austriaca de la cruz azul inglesa para señalar que era una carta registrada, pero obviamente para esa fecha ya no había etiquetas del Oriente Express. Y aquí también resulta rara la tarifa de 170 pares. Son 3 piasters más un timbre de 20 pares. Eso nos da 170 paras, es una tarifa rara. Entonces aquí no puedo yo darles respuesta. Se pagó extra por este servicio express. Aquí necesitamos a alguien que esté familiarizado con las tarifas austriacas para saber si ese servicio express requería de un pago adicional. Pero ese de pago de 170, pues suena raro. Eh, Aquí es otro caso donde el que haya sido transportado por el Oriente Express no es seguro, pero es probable porque prácticamente todas las rutas pasaban por Viena. Y ya voy a hacer finalmente un recorrido de todas las rutas de todos los Orient Express que existieron desde la creación de tal. Era cruzar Europa de lado a lado. Y vamos a recorrer todas esas rutas. Yo la que hice fue esta que está punteada aquí. Yo me subí al tren en Viena y me bajé en Budapest. Esta fue la parte que yo hice en esta línea amarilla que empezó a funcionar en 1977 y terminó hasta el 2001. Yo lo hice en los 80, así que a mí me tocó esa parte. Ahorita les cuento. Este es el original, el de la compañía internacional Wagon Leeds. Operó de 1883 a 1914, se interrumpió durante la Primera Guerra, de 1919 a 1939 se interrumpió durante la Segunda Guerra y de 1945 hasta 1962 cuando termina de operar esta ruta a Constantinopla. Ya para entonces el avión ya les había robado todo el mercado prácticamente, quería yo creer. Esta era París-Constantinopla. Había otra compañía que le hacía competencia y aquí les detecté un error mínimo, si ustedes quieren, a los del artículo del American Philatelist, porque esta foto fue la que usaron para la cubierta del artículo, pero no era el Orient Express, era el Simplon Orient Express. Entonces usaron el tren equivocado en la portada de su artículo, pero bueno, es un errorcillo ya menor y ya queriéndole eh, buscar detallitos a esas ilustraciones. Este le hizo la competencia, pero empezó a operar hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y era la misma ruta, 1919 a 1939,
Este también volvió a operar después de la Segunda Guerra, pero este duró hasta 1977. Misma ruta, París-Constantinopla. Aquí puede encontrar este sello conmemorativo o esta etiqueta conmemorativa que fue la que se usó para el último viaje del Orient Express en esa fecha del 19 al 22 de mayo de 1977, con un timbre francés cancelado en París y con el timbre turco cancelado en Istambul, como recuerdo del último viaje del Orient Express. Hubo otra línea que también manejó el nombre de Orient Express, fue el Albert Orient Express, pero la vendía como Orient Express. Operó de 1930 al 39, otra vez se suspendió durante la guerra y volvió a arrancar en 1945 hasta 1962. Este hacía el recorrido únicamente de Londres a Budapest, no llegaba hasta Istambul, esta llegaba hasta Hungría, Londres-Budapest. Y abrió una nueva ruta que era Londres-Atenas. Esa era una nueva ruta que no era precisamente el Oriente Express. Esta fue la que me tocó a mí usar. Y básicamente eran la compañía de trenes austriaco y era pues el tren número 262 de ida y 263 de regreso. Sin embargo, para darle un nombre histórico hasta cierto punto, se le bautizó con el nombre del Oriente Express. Operó de 1977 al 2001. Para darles una idea, era un tren común y corriente, no tenía nada de especial. Yo me subí creyendo que iba a haber un vagón comedor, nada, lo único que hubo ahí, era un carrito ese que te vendían dulces que se va paseando por el pasillo y eso era todo lo que tenía el tren. Era un tren común y corriente y probablemente por eso lo pude pagar. Yo lo hice de Viena a Budapest, nos tomó buena parte del día, pero eso fue principalmente porque tuvimos que hacer un alto en la frontera para pasar a aduana a Hungría, que cuando lo hicimos todavía Hungría estaba detrás del muro, atrás de la cortina de hierro, no del muro, perdón, atrás de la cortina de hierro. Entonces, pasar esa frontera sí fue muy interesante. Recuerdo que nos dijeron que nos iban a poder pedir que abriéramos nuestros belices a los pasajeros. A mí me vieron, no sé, todavía cara de estudiante, me vieron como que no trae nada de contrabando, nada más me dijeron que señalara mi maleta, se las enseñé y ya, no me dijeron que la abriera ni nada. Y me llamó la atención que traían en el pecho un como escritorio portátil, donde traían todos sus sellos. Entonces llegaban, bajaban así una parte así y se hacía así como un pequeño escritorio así. Revisaban el pasaporte, lo ponían sobre el pedacito que bajaban y de ahí sacaban los sellos y ahí lo entintaban y ahí te sellaban de ingreso, en fin. Es el escritorio portátil más pequeño que he visto en toda mi vida. Este únicamente hacía el recorrido de París a Budapest. Yo lo tomé de Viena, de Viena a Budapest. Y el último fue uno que se creó pues digo, con la intención de recrear esa experiencia de lujo en donde el viajar en un tren ah, con comida gourmet, con camarotes pues, muy suntuosos y con todas las comodidades, era la experiencia de viajar en tren lo que vendían. Esta ruta operó de 1982 a 2005, pero fue de Calais en la costa del Canal de la Mancha y iba solamente hasta Venecia, haciendo paradas en todos lados.
y este era un aspecto del salón fumador. Ahí pueden darse ustedes idea de cómo quisieron recrear esa experiencia del Orient Express genuino. Y pues con esto termino la charla del día de hoy. Espero que les haya resultado interesante y no sé si haya preguntas, pero con todo gusto podré responder hasta mis posibilidades. Gracias, Jaime, por compartir esa experiencia. No desconocía esas etiquetas, nunca las había visto. Yo también, Henry, en mi vida las había visto y cuando recibí el American Philatelist y lo leí, ese mismo día fue cuando te mandé Sí, el sí, correo diciendo que si te interesaría sumar esa charla a mi oficina. Y, y y cuando me salió dijiste, muy bien. y cuando me dijiste que sí, pues ya me puse a tratar de encontrar más información. Una curiosidad, encontraste ese de Corinfila y uno Ujú. que no se vendió de Feldman. Entonces, me hace pensar a mí que también hay material adulterado de este, porque por los precios que se salen, se ve que hay gente que está detrás y ese que no se vendió se ve muy, muy bien. Miren, son piezas tan esotéricas que yo hasta me pregunto si alguien se molestaría en falsificarlas. O sea, no sé. Eh, no sé qué decirte. O sea, batallé para encontrar piezas. Sí, Sobre todo piezas turcas, porque en el artículo las mencionan, pero no las ilustraban. Entonces dije, tengo que encontrar alguna, de hecho encontré dos o tres, sí. y afortunadamente las pude ilustrar, pero a mí me tocó estar en ese hotel Pera Palace y no, o sea, No era ni el recuerdo. un ruidazo, la comida terrible, el servicio pésimo. Cuando por fin empezara a salir algo de agua caliente, ya estaba yo terminando de bañarme. O sea, tengo entendido que ese barrio en el barrio de Pera, ya agarró un segundo aire. Ya en la actualidad ya agarró otra vez un atractivo para que los precios de los bienes raíces suban. Pero cuando yo lo visité te daba miedo salir a la calle. O sea, estaba en un barrio de mala muerte. O sea, los que llegábamos ahí eran nada más por la curiosidad del Perapalas y el, y el, y la fama de Agatha Christie. Y yo en esa época no había internet ni nada, yo cuando dije, me voy a ir a Europa, yo dije, güey, la voy a atravesar de lado a lado. Entonces, llegué a Londres, renté un coche, me fui manejando por un lado hasta Escocia, que ya mero me mato en los primeros 3 minutos de haber empezado a manejar por el lado equivocado. Y luego ya llegué a Edimburgo y ya me regresé. No, dejé el coche en Edimburgo, de ahí volé a Holanda, luego fue Bélgica, Luxemburgo, Francia, luego de ahí fue a Austria y de ahí me regresé a Salzburgo, o sea, llegué a Viena, me regresé a Salzburgo, luego fue a Hungría. Luego bajé a Atenas y terminé en Istambul. Entonces fue así. Digo, nunca fui mochilero. O sea, yo llegaba a hoteles. O sea, yo no era de dormir en el tren. Pero obviamente no tenía el presupuesto así para andar pagando los grandes hoteles. Entonces, cuando yo vi como posibilidad la de viajar en el Orient Express, dije, ¡guau! El Orient Express, por Ese sí supuesto. o sí. Entonces, compré el boleto con una agencia de viaje, no sabía si me lo iban a hacer válido, lo recogí en Viena y yo me esperaba el gran tren ahí en Viena y no, era un tren común y corriente.
yo creí que ni me preocupó comer porque dije, no voy a comer voy a comer en el salón comedor. ¿Cuál salón comedor? No había nada. O sea, pasó un carrito así con chocolates y dulcecitos y eso fue todo lo que hubo. Toda la parte romántica del Oriente Express ya era historia ya. Pues ya no sé cuántas horas fueron, pero fue buena parte del día, fueron como 8 horas Así es. de Viena a Budapest. Buen tramo. Ahí Mauricio está con la mano en alto. Primero, Jaime, muy interesante como siempre tus charlas y muy entretenida esta, o sea, desconocía por completo toda esta historia, o esta fabulosa historia del Orient Express y todo lo postal. Dos preguntas. Con estas etiquetas, Jaime, que nos muestras, ¿solo eran de publicidad o también era para indicar que quería que las subieran en ese tren? No, porque si era para que las llevaran en el tren, habría más correo llevándola. O Ujú. sea, Ujú, toda la correspondencia del Orient después la llevaría. sí. Esta es de publicidad. Ujú, Y los dueños del Orient Express eran los dueños del Hotel Pera Palace. sí. Ah, ya. Entonces a mí se me hace súper lógico pensar que el conserje tenía las etiquetas Ujú, y cualquier pieza de correo que le entregaban a él y le decían, oye, por favor, ponle en el correo, ¿cuánto va a ser? Va a ser tanto. Ahí ellos hacían la publicidad para hacerle publicidad al Orient Express, no con el huésped, sino con la persona que iba a recibir la carta. ah, Ahí ya. mi duda nada más es la diferencia entre las negras y las naranjas, Ujú, porque cuando empecé a ver esto dije, no, las negras las manejaba la oficina del tren alemán, ujú, pero ahí hay una postal que lleva una etiqueta negra. Entonces ah, ya me saltó la duda, porque si lo hubieran llevado los alemanes, le hubieran hecho al revés, hubieran ignorado el timbre inglés Claro. y le hubieran puesto ujú, el timbre alemán. Entonces no te sé si se me antoja lógico que la compañía alemana manejara un color y la compañía francesa, bueno, belga, ujú, manejara otro color. Y que la compañía belga, que era la dueña del hotel, las tuviera esas etiquetas en la oficina, digo, con el conserje del hotel y que los alemanes de la compañía alemana que no tenían hotel lo tuvieran en la oficina de la compañía. Pero sí. eso a mí se me hace lógico, pero no te puedo decir, o sea, mientras no haya prueba documental o algún testimonio o algo, pues no deja de ser una hipótesis, ¿no? Ujú. Y la otra pregunta, eh, ¿sabes o si hubo en algún momento oficina a bordo del tren? O sea, que hubiera un ambulante. No creo porque no era un tren muy grande, Mauricio. Sí. O sea, eran 40 pasajeros y súmale el comedor y el salón de fumadores. No me imagino que tuvieran también una oficina postal a bordo. O sea, esa no era la función de ellos. De que llegaban con un saco de correspondencia y lo aventaban junto con el equipaje, no lo dudo. Pero de que tuvieran alguien en el tren eh, manejando correspondencia, no creo. Ah, ya. Ok. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, Jaime. Eric, ¿Verdad? Ese es- Jorge, ya se me peló Jorge, mano. Falta. No, Ok. sí, Buenas pero noches. sí. Buenas noches, Eri, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de saludarlos a todos y todas. Jaime, me gustó mucho tu conferencia, y sobre todo porque es la ilustración también de una experiencia de vida, que me parece que le has dado todo ese encanto y connotación por lo que valoras tu viaje en ese momento, ¿verdad? No pude encontrar, yo tengo una fotografía donde estoy parado abajo del
El tren rótulo. que dice Orient Express Budapest, pero la busqué por todos lados, no la pude encontrar, entonces a falta de poder poner ¿cómo se llama? Esa fotografía que hubiera sido genial en esta charla, pues tuve que poner esa que fue la que encontré de cuando visité el Mont Saint-Michel en Francia. Pues al Pero rato, pues lo hacemos en Photoshop. Eso no es tan difícil. Se puede reconstruir, lo que no sé si ya quedas con la apariencia de aquella época o la de ahora. pues sí, Sí, pero quería, tengo que confesar que fue gran desilusión cuando me subí al Orient Express. El Perapalas llegué también por el Orient Express, o sea, pude haber llegado a otro hotel más cerca de los atractivos turísticos. Este quedaba lejos de todo. sí. Este, pero era el Yo hace Perapalas. mucho tiempo tuve la oportunidad de estar en Estambul, estaba chequeando hace como 15 años, y precisamente me fui a buscar la estación y sí, está bien conservada, pero con el desencanto de que ya el servicio no se daba. Para ese momento no tenía mucha información al respecto, simplemente fue una curiosidad más de saber que ahí estaba la estación todavía habilitada con su rótulo y toda la infraestructura básica. Pero sí quería comentarte que me hizo mucha gracia tu presentación por la forma en que vas construyendo y esta incorporación de las etiquetas, pues es una maravilla. Pero quería comentarte que no sé si habrás visto para esa parte que introducís, donde hablas de las diferentes películas y todo esto, recién Netflix tiene una serie del Pera Palace, dedicada al Pera Palace. Muy interesante porque es de Habrá que ficción. ver. Búscala. De hecho, acabo de terminar de ver la segunda temporada porque tiene que ver mucho con viajes en el tiempo. Y esa temática a mí siempre me ha gustado especialmente. Y tiene, sin fastidiarles mucho la trama, el elemento central es que las diferentes habitaciones del Pera Palace son puertas en el tiempo. Ahí va construyendo una historia muy bonita con todas sus... Y hace también un tipo como especie como de cameos alusivos a esos personajes que mencionaste de Hitchcock, Agatha Christie. Por ahí en algún momento los meten en escena y hacen pequeños gestos. Uno que sí recuerdo de la primera temporada que podrías incluir ahí es el mismo Kemal Atatürk, ¿verdad? Que tiene que No, haber estado obviamente ahí muchas veces. no lo agregué porque la lista de políticos era larguísima. Sí, claro. Entonces dije, si empiezo a poner aquí diplomáticos y políticos, no voy a acabar nunca, ¿no? Nazi, Olimpiada. Ese podría Ujú, sí, hacerte un bonito marco de lo que es la clase política local por la dimensión del personaje. Pero esa posibilidad de incluir esa serie. Y lo otro que te quería comentar es que da pie para proyectar una arista también con, con posible incorporación. Claro, es una investigación que te tomaría ya un trabajo adicional, que ya que el tren o los ferrocarriles es una temática tan fuerte e importante en Filatelia, investigar cuáles eran algunas por lo menos, de las máquinas importantes que estoy seguro estarán ilustradas en filatelia, por lo menos la filatelia inglesa, ¿verdad? Que claro, es tan fuerte en ese tema. Sería claro. bonito, esa es una parte que te puede Ese, ese, incluir. ese, ese hotel Perapalas fue donde terminé el viaje. Este, el recuerdo más vívido era el elevador, porque el elevador era de esos de rejas de bronce viejos, en donde estaba el muchacho de 14 años, que lo tenían ahí por chiquito y flaquito, para que no Ajá. ocupara mucho espacio, y su trabajo era jalarle la palanca para adelante y para atrás. Y el elevador tenía atrás un asiento para que te querías sentar, te sentaras, y te daba tentación sentarse, porque subía a una velocidad, bueno,
Si hubiera subido por las escaleras, hubiera llegado más rápido. Eh, o sea, cerraba las rejas sin ninguna medida de seguridad, nada, nada, nada. Cerraba la reja y lo único que hacía era como, y se oía el motor eléctrico allá en el techo y lo oí todo el tiempo, desde mi cuarto, donde empezaba a andar el elevador. La mayoría de la gente, incluyéndome yo al final, usábamos las escaleras, porque era, duraba horrores el elevador. Y, y él, la pedoncita, entonces llegaba y el muchacho le calculaba ahí para que empatara ahí él. Lo usabas una vez, pero no más. O sea, o Nosotros sea, aquí en Costa Rica tenemos una analogía en otra escala, otra proporción, por supuesto, pero que me hace gracia el tema de lo del hotel para recibir a los turistas que utilizaban el ferrocarril, que es precisamente la razón por la cual se crea el Hotel Costa Rica, que todavía está operando. Es un hotel en el puro centro de San José, diagonal al Teatro Nacional. Este, no hace mucho que le hicieron una restauración importante y tiene esa característica. Fue creado específicamente para recibir a la gente que venía eh, de ultramar o el resto del mundo por el Atlántico y quienes abordaban en el puerto Limón, que es la costa atlántica, hacían ese viaje hermoso que yo lamentablemente nunca tuve la oportunidad de hacerlo por toda la selva del Atlántico costarricense, en esa zona de cañones muy selváticos del río Reventazón, que hoy día ya esa línea dejó de operar desde el año 96, que fue inhabilitado y que era el primer trayecto. De ahí en San José se hacía el transbordo y se comunicaba con el otro puerto del Pacífico, hacia Punta Arenas. Pero lo interesante es eso, que tenía ese mismo rasgo. El hotel fue creado para, pues por supuesto que para la época, a finales del siglo XIX, existían tal vez un par de hotelitos de medio ver, pero alguien entendió muy bien el negocio del ferrocarril. No sé si la misma gente que construyó el ferrocarril habrán sido los inversores, eh, eso lo desconozco, pero quien que tenía esa historia muy clara era nuestro bien recordado don Fred O'Neill, porque yo creo que incluso don Fred en algún momento le dio algunos servicios a la gerencia de ese hotel. Él contaba muchas historias en alguna época de esa experiencia con el Hotel Costa Rica y que en su momento fue el que eh, muy bien ubicado, estratégicamente ubicado, diagonal cuando digo diagonal era exactamente casi que colindante con el Teatro Nacional, un hotel que en su momento debió haber sido el mejor hotel del país. Por lo demás, me gustó mucho este concepto de asociar eh, la experiencia del material filatélico estrictamente con este otro recurso ilustrativo que hiciste al inicio, en la introducción, que yo creo que es lo que le da ese contexto más personal y que hace que en todas las colecciones puedan tener un mayor atractivo, digo, a mí me eh, gusta, a mí, colecciones virtuales, te, colecciones montadas en este formato, ¿verdad? te entiendo perfectamente y es algo que a mí me gusta mucho hacer, eh, eh, para que entiendan mejor las piezas filatélicas que se te van a presentar. Eh, y es algo que a mí me critican mucho cuando yo hago mis exhibiciones y presento mi colección. Yo siempre pongo en una letra más pequeña, en gris, en la parte de abajo, eh, un antecedente histórico sobre la pieza que estoy presentando. Me lo critican mucho porque dicen eso no es filatélico, mira, ¿qué es el Perapalas del día de hoy? Bueno,
Eso no es filatélico. Pues sí, pero para mí es importante porque le da sentido a la pieza que estás mostrando, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y pasen buena noche. Qué bueno que te gustó. Mauricio está de nuevo con la mano en alto. Sí, Mauricio. Jaime, estaba revisando eso que me mencionaste bien al final, que ya, digamos que el vecindario donde estaba este hotel, Pera Palace, como que se ha renovado. Estaba viendo la página del hotel y como que está muy renovado y con unos precios actualmente que asustan. Entonces, como que ya está, por las fotos que vi, como que está volviendo a esa época, la decoración, esa época del Orient Express y, y está muy, muy elegante el hotel ahora. Así que ameritaría, creo que hay que hacer una reunión en mi oficina en algún momento, Henry, si nos sacamos la loto en el Pera Palace. Sí, sí, De tenemos que recre- buscar, estamos buscando Buscar el locación tren también, sí, mira, el tren en el para la tren. fiesta. Cuando yo fui eran puros bares, porque como sigue siendo la zona europea, y ya ves Sí. que los musulmanes no beben, como que esa parte concentran todo el alcohol. Ah, mira, Entonces, con mi oficina conviene muy bien. en esa época eran puros bares. Y en la noche no, yo agarraba, aunque me costara, no, agarraba el taxi y me iba a cenar allá al otro lado, a Estambul, del otro lado, no en la parte de Pera. Ujú. Porque dije, no, aquí quién sabe, me voy a envenenar aquí con algo que coma aquí, ¿no? Sí. Aunque esa parte de los bares ya cumple con uno de los requisitos para un evento de mi oficina. Mira, solo para que vean y que quede, o sea, A se ver, ve, ahí viene, permítame, solo voy a minimizar Ahí aquí, está se ve Journey to muy, the muy Sea. elegante el hotel y muy bonito. Y ahí están Pero lo las habrán renovado habitaciones entero. que tú nos mencionabas, las habitaciones especiales y los Matajari, nombres. Aquí están las suites. Matajari me gusta. Sí, ok. Gracias, Jaime. Gracias, Mauricio. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿No? Hola, hola. Ahí está Arnulfo con la mano Ah, en alto, Arnulfo. hombre. Hola, buenas noches, Jaime. ¿Quién está Muy, compartiendo la pantalla, por cierto? No, no estoy compartiendo. pusieron en modo de auditorio a los presentes. Sí, Ah, ok. Eso fue lo que sucedió. ahí está. No, o no. Sí. Jaime, Pensé que era una imagen del Perapalas, actual. no, Jaime, pues muy, muy creativa la presentación, te felicito y pues bueno, haber disfrutado el viaje del Orient Express en aquel entonces, que precisamente a principios de este año vi un reportaje de Travel and Leisure en donde invitaban a hacer la reapertura de la ruta que salía de Londres hacia Venecia. Y pues bueno, no sé si esta ruta en la cual piensan hacer un viaje de veintitantos días en 2024 y otro en 2025. Y pues no sé si reabren esa ruta que tenga servicio de correos. Sería bueno saber si puede estar o no. Simplemente el comentario. Eh, Hicieron una que iba creo que de Singapur a Bangkok, más o menos en ese estilo, el verdadero Oriente Express o algo le decían así, porque sí estaba en el Oriente, pero lo dejé de oír, entonces no sé más. Pero sí hay trenes aquí y allá. Pues aquí en México está el Chepe, en Cañón del Cobre, que ya ves que es claro, exclusivamente para turistas, ¿no? claro, pero aquí lo importante sería que si reabren ese tipo de rutas, recordando ese estilo de viaje y toda la parafernalia, todo el ambiente de lujo, el disfrutar un viaje y no como tú dices, en algún momento bajarse del avión, tomo un autobús, tomo un taxi, llego en
media hora a otro lugar y me vuelvo a subir al avión, sino un viaje donde disfrutes el viaje sin cortes de tiempo, ¿no? O sea, con toda la oportunidad de disfrutar realmente todos los pasajes y todos los parajes, ¿no? Yo, Tu- Estaría yo Turquía buenísimo. lo recomiendo 110%, o sea, es hermoso, hermoso. Todo Turquía. Pues Fantástico. estaremos haciendo el cochinito para ir. Muy bien. Gracias, Jaime. Gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias. Esta semana he aprendido un montón. No sabía de estas etiquetas, igual que el lunes, no sabía el 99% de los cupones de repuesto internacional. Así que fantástica combinación. Yo tengo un cupón nada más. Así son de raros. Yo solamente encontré dos de Ujú, Perú y nos enseñó cantidad y dice que va a ser 5 marcos. Así que eso la veremos en Argentina en un par de ujú. semanas. Para mí fue total sorpresa. Así es. Y esos son los temas interesantes, ¿no? Los temas que a veces alguien los ha estudiado tanto y no son Ujú. conocidos por el resto y cuando se abren es como un descubrimiento. Es como yo le escribí a ella y le dije, no, me siento como filatelista novato de nuevo, todo me llama la atención. Igual ha sido ahora, yo jamás había visto esto ni sabía que existía, así que gracias. Bueno, entonces con eso y el día de mañana.